Yo creo que los pueblos indígenas han sido muy inteligentes porque, por un lado, si pensamos en los años 60, 70, cuando se establece la agenda en el sistema internacional y cuando después se crea ya terminando el siglo XX en Naciones Unidas el foro permanente, salimos de la sociedad civil para tener nuestros mecanismos propios de resolución de los problemas que tenemos los pueblos indígenas. En ese sentido, el foro es un instrumento muy importante para el diálogo entre estados, pueblos indígenas, organismos de Naciones Unidas. Hay un enfoque muy diferente como era antes. Antes era como estar los pueblos indígenas, es muy como tipo de antropología, lo miraron. Ahora están mirando cómo tiene que ser como pueblos, como naciones, como gentes que tienen el derecho de seguir viviendo con sus vías tradicionales, con su conocimiento y todo esto, pero en la manera en que ellos quieren definir su desarrollo. Uno es diferente, porque en derechos hemos avanzado, pero también hay retos. Sí, así que hay avances, pero también hay mucho más que tenemos que hacer. Pero otra cuestión, otro enfoque también que tenemos que dar es el enfoque sobre las mujeres. Yo pienso que las mujeres indígenas que son discriminadas por todas partes, por siendo mujer, por siendo indígena y también porque ellos son quienes siguen con las tradiciones. Y ahí es donde yo pienso que tenemos que tener mucho más enfoque todavía. Los tres espacios, los expertos, mecanismos de expertos, relator especial y el foro trabajan juntos, tienen que trabajar juntos porque son los tres. Pero también hay otras instancias, por ejemplo, los treaty bodies, con los tratados, los comités, comisiones que trabajan con los tratados, los otros relatores especiales. Hay otras instancias también donde pueden ir, pero también hay otros espacios dentro de las agencias del PNUD, de la IFAD, del OIT, OICHR, estos todos son espacios que ahora están dando más atención al pueblo indígena. Veo un mayor interés de los gobiernos y las representaciones de gobierno y Naciones Unidas por los temas y por las discusiones en el foro. Creo que haya habido una inquietud más significativa de organizaciones por poder participar en cada una de las reuniones. No se tienen todos los recursos para poder participar, hay mucho interés pero pocas limitaciones. En los 10 años del foro, este se ha constituido en un espacio muy respetado por los gobiernos, las agencias del sistema de Naciones Unidas. Están comenzando poco a poco a presentar informes sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones. La mayoría de las agencias del sistema de Naciones Unidas se han organizado en algo que se llama el Grupo Interagencial de Apoyo al Trabajo del Foro. Hay 922 recomendaciones del foro. Obviamente estas están clasificadas de acuerdo a los mandatos del foro y a los ejes transversales del foro, lo que indica que ha habido un acumulado de conocimiento colectivo entre los miembros del foro que ha permitido que estas recomendaciones aborden aspectos importantes de la vida de los pueblos indígenas. El hecho de la adopción de la declaración en el 2007 le da un nuevo mandato al foro, porque el artículo 42 plantea prácticamente un rol de monitoreo del foro, porque plantea que debe de evaluar el grado de implementación de la declaración. Y esto supone un desafío porque el funcionamiento del foro hasta el momento ha sido sesiones anuales de 15 días en donde se reúnen alrededor de 1.200, 1.500 personas, en donde hay este diálogo entre gobierno, Sistema de Naciones Unidas, miembros del foro, organizaciones indígenas. En los últimos años algo interesante ha sido que el foro ha comenzado a visitar países para ver el grado de implementación de sus recomendaciones. Creo que es una buena práctica
porque de alguna forma significa potenciar el espacio de diálogo con los gobiernos, porque si esto no se logra, no se va a poder implementar las recomendaciones. Otro trabajo interesante del foro en los últimos años ha sido la práctica de la coordinación con los otros mecanismos, con el relator, con el mecanismo de expertos, para tratar de evitar, por un lado, duplicidad, pero también para un tema que es fundamental para los pueblos indígenas, como el tema de los derechos humanos, lograr también un espacio en donde se aborde esto.